Mira, escuchando la presentación sobre México, lo he visto en la que en el Instituto de Colombia, la primera cuestión que es general, una pregunta, es una reflexión para todo el equipo, es, después de tanta violencia en el mundo legal y político, ¿quién termina ganando? En Colombia, en todas estas zonas de frontera donde yo les mostré las masacres y los desplazamientos, hubo partidos políticos y sectores políticos que terminaron ganando. Cuando yo veo los datos que tú presentas sobre las fronteras más violentas, a mí sí me gustaría que hiciéramos un esfuerzo muy grande, es saber eso qué impacto tuvo sobre el mundo electoral en nuestros países. Yo creo pensar que la violencia cumple un papel inicial de acabar la oposición y crear una homogenización política y después ya no sirve. Nuestros políticos, en Colombia nuestros políticos se beneficiaron del paramilitarismo, hay 61 congresistas presos. Y cuando ya no necesitaron los paramilitares, los traicionaron y los extraditaron a los Estados Unidos y ellos se quedaron gobernando en las regiones todavía. Es decir, ¿cuál es el papel de la violencia en el mundo político? Esa es mi primera reflexión que yo quisiera transmitirles a ustedes, porque creo que sí es fundamental hacerlo. Luego, cuando veo la presentación sobre el tema de Argentina, en una de las noticias que tú referenciabas de los casos que trabajaste, decía, en la incautación se logró determinar que había cargamentos con diferentes colores, puestos en diferentes papeles de diferente color. Eso mismo yo lo tengo ahora en Colombia. No es en un papel que lo envuelve, sino van con una marca, como con un plastificado encima. Eso ahora lo llaman en Colombia ganchos o marcas, como si fueran tenis de Reebok o Nike, ahora le colocan sus marcas. Y es que yo por eso les decía que analizáramos el tema de rutas con mayor cuidado, porque lo que ahora uno ve en Colombia es que los narcos ellos lo llaman vacas, o sea, cogen 10, 15 narcos, cada uno coloca 10, 15, 20 kilos y mandan el embarque, y si caen pierden todos, y si pasan ganan todos. Y esa es la práctica que ahora hay en Colombia. Entonces yo sí creo que ya, no sé, porque yo escuchaba ayer a Manuel, él decía que no, en Colombia yo lo veía que sí, pero era la pregunta para ustedes es, yo sí creo que ahora hay unos administradores de rutas, eso que en Centroamérica llaman los transportadores, son los que únicamente transportan. Yo creo que eso está pasando en nuestros países y que eso es independiente al narco de momento, al matoncito de momento que esté. Entonces también me queda, cuando te escucho a ti, me queda esa duda. Eso es lo que nos comentarios. Gracias. Fernando, adelante. A ver, un par de cositas así muy rápidas. Una, creo que cometimos un error al ponerle a Juan Pablo en esta mesa y debió haber estado más bien ayer en la primera mesa sobre estudios transversales, porque ahí me parece que hubiéramos entendido un poco más clara lo que significa empezar a agregar información y hacer interpretación a partir de eso. A mí me parece muy interesante lo que ha planteado Juan Pablo y veo ahí problemas en términos de información. En el interior de los países tenemos problemas de información. Imagínense lo que significa tener información internacional cuando, por ejemplo, las fronteras en el Pacífico quedan 150 kilómetros hacia adentro del territorio, para definir la zona esta gris. Imagínense, ahí es esa faja. Manuel científicamente estableció 30 kilómetros. Nosotros hemos establecido unidades administrativas, donde obviamente va a haber los problemas que Máximo señalaba, porque una cosa es una provincia, otra cosa es un estado. Una cosa es Brasil y otra cosa es Ecuador. Pero yo creo que en términos generales, independientemente de que sea tasa o números absolutos, la tendencia que nos ha mostrado Juan Pablo me parece que es correcta. No sé si sea la precisión absoluta, pero las conclusiones a las que se llega a partir de eso me parecen absolutamente válidas. La violencia femenina en América Latina, la violencia de un lado de la frontera es distinta a la violencia del otro lado. Las fronteras del un lado y del otro lado tienen dinámicas especiales que son propias. Pero cuando nosotros hacemos el trabajo en nuestro país, vemos la violencia solo en nuestro país. Eso que tú llamabas el nacionalismo de la información, de todo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me parece que son ese tipo de análisis. Cuando pensamos en algún momento en hacer una reunión itinerante en Bolivia, Ecuador y Perú, la idea era justamente que cada uno de nosotros salga de la condición nacional en la que está ahora, para tomar algún tema transversal y ver qué es lo que ocurre. Y yo creo que ese es un ejercicio que nos falta hacer. Porque no se olviden, no estamos viendo el sistema fronterizo mexicano, guatemalteco, ecuatoriano, sino estamos viendo la posibilidad de construir el sistema latinoamericano. Entonces, esto nos lo ha mostrado Juan Pablo, yo creo que debería ser un poco la tendencia que deberíamos trabajar hacia el futuro. Vamos a ver si es que eso es factible y luego vamos a tener una reunión ya más estrictamente del grupo. Vamos a ver si eso es posible, porque si logramos hacer eso, en realidad sí vamos a comprender la dinámica que tienen las fronteras de América Latina. Lo que Máximo planteaba, tasa o número absoluto, yo creo que es relativo. ¿Por qué? Porque la tasa está construida sobre números absolutos y población, la relación entre homicidios y población. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La población no, porque esos los datos de los censos son bastante ajustados a la población. El problema grave que tenemos es en el número de homicidios. Justamente, tal como planteaba Máximo, la primera gran discusión si es homicidio, nosotros hablamos de asesinato o es homicidio. Y después, si ese asesinato tiene el mismo criterio en un país, bueno, entonces ahí tenemos problemas. Entonces, me parece que es exactamente igual la tasa que el homicidio. La ventaja es que en este caso, trabajar sobre números absolutos sí nos permite encontrar ese movimiento que estaríamos viendo en general en el mercado. Obviamente la tasa se aproxima mucho más a la probabilidad, pero aquí la unidad geográfica yo creo que es el problema, más que la tasa, es la unidad geográfica. Gracias. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas y si alguien quiere responder o hacer una réplica, me parece que Juan Pablo es el que recibió más preguntas, entonces le damos un poco de prioridad a su respuesta y después si alguien más quiere agregar algo más, adelante. Adelante, Juan Pablo. Bueno, gracias por los comentarios. La idea es, uno como ha ido elaborando durante varios meses, pues, tanto la parte cualitativa, la parte de formación a partir de muchas lecturas, pero también la parte estadística, se ha intentado conjugar como estos dos elementos, ¿no? Y como se ha elaborado durante varios tiempos, uno sabe también las costuras y sabe los déficits y los pros y los contras que tiene esta metodología. Obviamente, por una cuestión de brevedad de tiempo, yo no podía comentar todas estas cuestiones que ya tú lo planteaste como pregunta. Yo estoy, y estamos plenamente conscientes de ello. Yo creo que se necesita pues, un gran debate interno para ver con qué unidad de análisis territorial se trabaja, porque de lo contrario van a salir cosas totalmente diferentes en cada país. Yo pienso, por ejemplo, que defiendo en primer lugar trabajar con las dos formas, ¿no? Prácticamente Fernando ya lo ha sintetizado. El valor absoluto te permite ver cómo la violencia en términos absolutos precisamente se desplaza de una región. La tasa no te permite ver eso, o sea, no te permite verse, porque nosotros inicialmente hicimos este ejercicio netamente con tasas, ¿ya? Y México en todos los periodos aparecía en el último, con las fronteras, una de las fronteras menos violentas, cuando todos sabemos que no es así, que las tasas no te permiten ver eso. Entonces lo que hicimos, y un poco con este juego estadístico, entre comillas, fuimos viendo qué podemos usar. Y ahí aparecieron los números, y vimos que efectivamente los números nos permitían ver cómo la violencia aparece ahí. Una violencia que sabemos que está, pero que no la visibilizaban las estadísticas. Más allá de que, o sea, todo este debate que yo ya dije en un inicio que hay un silenciamiento estructural a partir de las estadísticas de las poblaciones, y a mí me parece un déficit de entrada tremendo, ¿no? Bueno, lo de la unidad geográfica me parece... Lo del amurallamiento creo que ya pues al final un poco agotado, yo lo veía más como una tendencia global más que netamente de América Latina, y me parece que estas soberanías en declive como lo llama Brown, es una tendencia prácticamente
que allá tendrá que ir. Así como el Estado tuvo una fecha de nacimiento, tendrá una fecha de caducidad. Cuando llegue esa fecha de caducidad, implicará o significará, desde mi punto de vista, que una de estas ficciones reguladoras que han modelado prácticamente todas las prácticas estatales, como es la soberanía, este potente dispositivo de soberanía, solamente en ese momento que decae esa soberanía, declinará el Estado. Es uno de los pilares en los que se funda el Estado, uno de los pilares en los que ha activado prácticamente a lo largo de su formación una serie de dispositivos inmunitarios fronterizos, como yo lo llamé, y solamente en ese momento en que esa ficción reguladora pues vaya declinando, se caerá. No sé, ¿qué más? Si alguien de aquí del grupo quiere hacer una réplica, César, y después Gustavo. Sí, levantaste la mano. No, Gustavo no levanta la mano. No, un poco a lo que mencionaba Ariel sobre quién gana después de la violencia. Por ejemplo, aquí en el caso de México todavía no lo podemos ver porque los gobiernos han estado, siguen estando a diferentes niveles aquí. Si no ha habido cambios realmente en esos términos políticos y no hay esos procesos, como tú mencionabas, en Colombia, que cambiaban los grupos y que había todo un proceso de recompensación política a ese nivel. Aquí todavía no lo... Hay elecciones este año, todos pensamos que sigue la estructura que está avanzando, pero que hay grandes cambios, y no vemos esos cambios todavía aquí en el caso mexicano, así tan visibles. Y algo que sí es importante, lo que tú hablabas también, que sí, nosotros sí, en el trabajo que hicimos encontramos, por ejemplo, en la parte de la administración de las rutas que tú señalas, sí encontrábamos, sobre todo el cártel de Sinaloa, que entre los diferentes líderes, porque no solamente es el Chapo, sino hay otros líderes, repartían los cargamentos. Uno llevaba una parte y otra, y si lograban cruzar, se repartían después allá el cargamento que lograba cruzarse hacia Estados Unidos. Eso era una estrategia, es decir, se repartían entre ellos, a uno se lo podían detener, otro sí cruzaba, y lo que cruzaba allá lo repartían ya en el mercado de Estados Unidos. Sí había esa lógica de disminución de los riesgos, que ellos se llaman, de disminución de los riesgos, de la detención de los flujos, y a partir de ahí hacían ese tipo de distribución. Y bueno, pues, sobre todo a todo el tema, sobre todo de las unidades de análisis, de los datos, creo que es un tema importante que tenemos que reflexionar, sobre todo para llegar a lo que mencionaba también Fernando, es decir, cómo poder ya llegar a analizar un sistema global, donde tenemos estadísticas muy distintas. Nosotros, por ejemplo, sobre todo el tema México-Estados Unidos, el problema eterno de los estudios fronterizos era que teníamos información muy distinta de ambos lados. Desde la formación original de los conceptos, el censo, se utilizaba una fuente cuantitativa, un censo, se definía de distinta manera lo que era la pobreza en México, que es pobreza en Estados Unidos. Entonces hacía muy complejo poder hacer estudios comparativos de ambos lados de la frontera. De hecho, en algunos momentos tuvimos reuniones con el censo, con INEGI en México y con el censo de los Estados Unidos, para ver si había la posibilidad de que algunas variables de los censos pudieran ser construidas de manera similar de ambos lados y que pudieran ayudarnos a poder tener estudios comparativos. De otra manera, era sumamente complejo poder medir de ambos lados de la frontera un determinado indicador de tipo cuantitativo. Entonces, creo que ese es un gran reto que tenemos como grupo de investigación, sobre todo pensando en esa idea de crear este sistema global transfronterizo, incluyendo sobre todo indicadores de corte cuantitativo, que lo hace muy complejo. Gracias, César. Antes de pasarle el micrófono a Gustavo, nada más un breve comentario sobre la pregunta que hacía Ariel sobre quién termina ganando. En el caso de México y Estados Unidos, ahorita estoy haciendo un trabajo sobre precisamente esta pregunta, quién gana y quién pierde.
Y nada más para darte una respuesta así muy rápida, por ejemplo, los grandes ganadores en este caso son lo que Bauman llama el complejo industrial de la seguridad. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con el Custom and Border Protection, que tiene que ver la DEA, la CIA, el Departamento of Homeland Security, todos estos, y contratistas privados, que son los que están implementando la tecnología. Es en una cantidad extraordinaria de billones de dólares, cuánto se gasta en la seguridad. Y nada más para ya terminar rápidamente, hice un cálculo muy rápido y todo el presupuesto del 2006 del Customs and Border Protection es equivalente casi al 100% de todo el gasto público de los estados de la frontera. Gustavo y Beatriz. Bien, yo un poco respondiendo a la pregunta, tanto difícil para poder generar alguna certeza a tu indagación, Ariel, de las apropiaciones o los réditos políticos, digamos, no sé de la violencia, pero en el caso argentino, específicamente el término de la construcción simbólica de la frontera, emerge más o menos cíclicamente, algo hacía referencia ayer Manuel también en el caso del Perú, ante determinadas coyunturas políticas y la asociación directa de problemas vinculados con el crecimiento del delito en el contexto argentino está referenciado directamente con la porosidad, ¿no?, de las fronteras y la asociación directa de migrantes ilegales en ese circuito y la perpetración de ciertos delitos, digamos. Entonces aparece continuamente esa referencia y también, no sé si la lógica de esto plantearlo de máximo de amurallamiento, pero sí la lógica de, por lo menos de construcción simbólica de algunos actores políticos, de la necesidad de generar una suerte de cordón sanitario. Una de esas que hablaba Pepe tenía que ver con las iniciativas de radarización, ¿no?, de la frontera norte de la Argentina, que en términos estrictos, si uno este es uno de los capítulos que trabajamos en el texto, uno puede ver que efectivamente a la hora de los planes oficiales, etcétera, tiene algún grado de relevancia, pero en términos concretos y por mínimos datos, y eso sería necesario ir a la indagación de trabajo de campo, no aparecen que tengan una implementación concreta y específica. Entonces es más bien una construcción simbólica para generar réditos políticos, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso me parece que es. Y en segundo lugar, respecto a la noticia esta de los distintos paquetes envueltos en distintas, digamos, son plásticos de distintos colores, no es puse el único caso pero hay varias noticias más donde aparece efectivamente la presencia de esta lógica, y ahí se hipotetiza fundamentalmente, al ser el mercado argentino un mercado no redituable en términos económicos, por lo menos para el consumo de cocaína, lo que puede ofrecer son capacidades logísticas para el tránsito fundamentalmente hacia Europa u otros, aparecen algunos datos vinculados a Australia, etc. Entonces sí hay varios datos vinculados a esa situación. Y en ese caso concreto es muy interesante, hay un caso que lo dejamos afuera, pero aparece directamente vinculado, y ahí está la presencia también del Estado en la lógica de cordón sanitario. Cuando aparece el Estado o existen ciertas iniciativas políticas que colocan la importancia de la frontera, los Estados, por lo menos en el caso argentino, mucho involucramiento de fuerzas de seguridad para regular el tráfico ilegal, ¿no? Son las propias fuerzas de seguridad, en el caso de Gendarmería, que han encontrado distintos cargamentos en móviles de Gendarmería con esta misma lógica, los diferentes colores de los paquetes de cocaína. Triste. Entonces, para una reacción a lo de Máximo, me parece que es buena esta idea de retomar, inclusive está en el documento de presentación del proyecto, cuando se habla de las fronteras como espacios de hibridación. Está la idea de ver las fronteras también como un gran potencial, con todas estas, no la frontera mala. Yo siento que el hecho de que ahora estemos en unos circuitos ilegales hace que nos enfoquemos necesariamente en los aspectos más negativos, pero yo sí recuperaría la idea de decir, la frontera no es solo eso, también es, y algunas son, pero no se reducen a eso, y eso es importante. En términos de la unidad de análisis,
interesante, porque en realidad en Guatemala lo que sí se ve claramente es que no son los departamentos fronterizos los que son más violentos, sino municipios específicos. Y yo creo que la pregunta es válida. ¿Qué es lo que explica que en este municipio se presenten estas tasas de violencia y que no generalizan tanto? Pero entiendo que también la información, los datos puedan no ser factible este tipo de análisis. Sin embargo, creo que hay como habrá que explicarlo con cautela en el momento de presentar los resultados. Con respecto del amurallamiento, bueno, evidentemente México no tiene la capacidad, eso es clarísimo, pero lo que sí es cierto es que cada vez México está regulando más su frontera con respecto a las necesidades de Estados Unidos. Entonces, si en 1994 fue por el TLC, a partir de 2005 es por el Plan de la Prosperidad para América del Norte. Y ahí sí ya México se compromete. Si en el 94, 95 fue un compromiso ahí de caballeros, aquí esto está por escrito. México asume compromisos muy específicos con respecto al aseguramiento de su frontera. No implica poner barreras físicas, pero sin duda sí aumentar el control, aumentar la revisión. Las deportaciones, yo no puse todos estos datos, pero ahora si nosotros vemos la cantidad de deportados a Centroamérica, ha crecido tremendamente la cantidad de deportados desde México. México le está haciendo el trabajo a Estados Unidos en las deportaciones. Los centroamericanos ya no están llegando a Estados Unidos. Con respecto al plan para la prosperidad de América del Norte, ojo, viene el plan para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Y esto es específicamente con El Salvador, Honduras y Guatemala. Y ojo, otra vez, ¿de qué mapa estamos hablando? Estamos hablando de asegurar el corredor ese que yo les mostré de Golfo a Pacífico, desde Izabal hasta Sucre. Eso es de lo que se trata este plan estratégico de desarrollo. Y podemos esperar que vengan políticas migratorias que tienen que ver y de control de las fronteras en función de viabilizar este plan y este proyecto de desarrollo. ¿Quién se beneficia de la violencia? Difícil de probar, hay bastantes especulaciones con respecto al rol que el mismo Otto Pérez Molina, que ahora está en la cárcel, desempeñó en la agudización de la violencia antes de su elección como presidente. Entonces, el Partido Patriota llegó al poder con un discurso de mano dura, muy punitivo, y hay estudios que muestran que, bueno, a Pérez Molina ya se le sabe, se le conoce el liderazgo de esta estructura clandestina de defraudación aduanera. Si me preguntan, eso es lo mínimo que es, me explico. Se sabe que él es miembro de una de estas estructuras clandestinas incrustadas en el Estado, y desde allí habían podido manipular a los grupos clandestinos para agudizar la violencia y lograr elegirse como los grandes salvadores una vez que con este discurso de mano dura. ¿Quién se beneficia también? Todas las empresas de seguridad privada. No tengo aquí los números, pero en Guatemala es una industria pujante, que además está en contra de todas la manera como se conduce, está en contra de todas las regulaciones, inclusive nacionales. La mayoría de estas industrias de seguridad privada están en manos de militares, ya sea en retiro o inclusive en activo. Entonces tenemos aquí un matrimonio bastante de conveniencia, bastante dañino. Transportistas, ya no son solo transportistas, yo creo que eso también se atribuye el aumento de la violencia en Guatemala. En algún momento los carteles mexicanos empezaron a pagar en especie también, entonces eso generó que haya no solamente el control de la ruta, sino el control mismo de los mercados, y de ahí la gran pelea que hay. Eso. Gracias, Beatriz. Vamos a dar paso a una segunda ronda, y después de esta ronda yo creo cerramos el panel. Estaba Manuel Octavia, sigue presente, Manuel Enrique y Máximo, y no sé si hay alguien más. Bueno, en ese orden, Manuel, Francisco, perdón, y Máximo. Yo tenía 3 comentarios muy cortitos. Un primer comentario que es solamente para levantar la mano en votación. Yo estoy del grupo que cree que si no hablamos de tasas estamos generando imágenes problemáticas sobre el análisis estadístico, ¿no? Es algo muy pequeño que se puede discutir en detalle después, ¿no? Lo específico sería de que después de los 2 días de evento, y aprovechando ya la excusa de que como la mesa, ¿no?
uno se queda con la idea de, ok, estamos hablando de fronteras en países específicos, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de las fronteras mexicanas, Guatemala, Brasil, etcétera? Y uno se queda claro de que hay un montón de tipos de fronteras en cada país, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo generamos una forma de aproximación que permita encontrar esas particularidades de los distintos países? No estos análisis macro de todas las fronteras, sino de cierto tipo de fronteras con ciertas características que permitan hablar de esto que hemos venido a decir como el sistema global transfronterizo de mercados ilegales y violencia, ¿no? Y yo creo que, pensando también en mi propia presentación y en la que he escuchado ahora de varios casos, que hay muchos casos de fronteras que no tienen tanto que ver con esto, ¿sí? En la medida en que sí forman parte, son fronterizas, están en el límite, está la puerta que abre el hacendado, etc., pero no necesariamente forman parte de grandes corredores, circuitos donde se articulen actores que actúen más allá de lo local o que tengan estos vínculos que estamos tratando de buscar, ¿no? Y me parece que ese sería como el siguiente paso a dar, ¿no? Y eso entra con un tercer comentario, que es como comentarios generales a la mesa, ¿no? Que es cómo generar un pensamiento sobre las fronteras a nivel de América Latina que define una particularidad de América Latina, o en el sentido que define una tipología sobre características o dimensiones de las fronteras que nos permita abordar los temas de interés. Caso contrario, me parece que estamos cayendo en esta idea de, ok, tenemos Brasil, Argentina, México que tienen grandísimas fronteras, ¿no? Guatemala tiene unas fronteras más chicas, pero en general son como pequeñas historias de casos distintos. Entonces, ¿cómo hacemos el siguiente paso? De decir, ok, hay 5 tipos, encontremos ciertas particularidades. Caso contrario, se convierte en esto que Fernando decía que había que tratar de superar, que era no limitarnos a una lectura desde lo nacional, ¿no? Pese a que todos estamos haciendo una lectura desde lo nacional. Por eso digo que sería como un siguiente paso. Y pues eso. Gracias, Manuel. Francisco. Sí, de acuerdo con la idea de que hay que utilizar las tasas, pero quizás las tasas son válidas si se comparan para la misma unidad, es decir, ver la tendencia de una unidad de análisis en función de esa tasa. Es difícil comparar con otras unidades. Hemos hecho ejercicios de poblaciones muy pequeñas que tienen 1 o 2 asesinatos y que tienen las tasas más altas del país. Entonces, en ese caso, deberían establecerse a lo mejor comparaciones entre rangos poblacionales de ciudades, porque de lo contrario son incomparables. El otro tema al que quería referirme es a la idea del amurallamiento, ¿no? Creo que el amurallamiento no es un fenómeno de las fronteras nacionales, sino que más bien es un fenómeno de las fronteras, de lo ilimitadas que son las fronteras. Creo que dentro de cada país tenemos amurallamientos continuos, ¿no? Tenemos amurallamientos sociales, étnicos, barrios enteros que se amurallan, ¿no es cierto?, para no tener, entonces, no es un sinónimo de frontera nacional, sino es un sinónimo en esta temporada, en esta época, de fronteras en general. Y me parece que es importante recuperar un poco lo que tú planteabas, Beatriz, sobre lo lícito y lo legal. Me parece que ese es, porque a lo mejor las fronteras, precisamente, de todo este tipo, se levantan sobre lo legal, son construcciones ideológicas de los estados, o de los grupos, o de las organizaciones, de las instituciones, de lo que sea, para levantar estas diferencias. Y en ese sentido quisiera un poquito también reflexionar sobre una pregunta que se hizo el día de ayer, en el sentido de la legalización o la ilegalización de las drogas. Y lo que podría decir al respecto es que las drogas han estado presentes en la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones, y han tenido usos medicinales, rituales y también de diversión. Lo que sucede, ¿no es cierto? Y hay